me han quedado ahí. Bueno, abro el Telegram. No, bueno, lo último que hablamos o que estuve escribiendo es sobre el tema del tiempo y de las religiones, ¿no? Las religiones y Sí, el tiempo. Tiempo, sí. religiones, tiempo, pareciera que van un poco, ¿no? Juntos. Acá hay niño Eh, abajo, ¿no? ¿Dónde? el tiempo es, para las religiones es como un ordenador, ¿no? Y bueno, ahora ahora voy a explicar un poco en los días que vienen eh, la geometría un poco del tiempo, ¿no? Por eso ahí nos tenemos que meter un poco en el cielo, el tema del cielo. El cielo es como una bóveda, ¿no? Es una comba para nosotros mirando desde acá, ¿no? Es una comba. Y todo lo que es curva, todo lo que es comba, eh, refleja tiempo, ¿no? En cambio, lo que es recto, lo que es eje, digamos, ¿no? Eh, no refleja tiempo, es más real, más preciso, más firme. Lo que pasa que entre un eje y una comba hay una relación, entonces a veces entonces hay como ahí se puede confundir un poco, ahí empieza el tema de lo laberíntico, ¿no? El ir entrando y saliendo produce como una especie de movimiento medio laberíntico que uno tiene que descifrar, una cosa así. Y ahí un poco estamos, ¿no? Porque entonces, si nosotros trazamos un eje o una recta, ¿sí? No significa que eso sea la realidad absoluta, ¿sí? Pero es un eje de referencia. Entonces nosotros a partir de un eje de referencia podemos determinar una comba, que sería como el reflejo de un tiempo exteriorizado afuera, y de alguna forma podemos determinar también un eje de referencia interno, ¿no? Y ahí entonces manejarnos, ¿no? Esa es la forma, no hay otra manera de ubicarse uno, de posicionarse uno, si no es de esa manera, ¿no? Y un poco en base a eso es que nosotros estamos tratando eh, de ir explicando cosas, ¿no? Por ejemplo, las tres religiones se pueden explicar, obviamente, por eso es que el canal es privado, porque no es un... Esto que yo escribo es, a ver, ¿cómo se podría decir? Es una aproximación eh, hilada de un montón de temas, ¿no? Que sirven para inspirar, nada más, ¿no? A mi entender son totalmente genuinos, ¿no? Son genuinos, pero a mi entender, ¿no? Y bueno, mirándolo desde ese punto, ahí tenemos, en base a las tres religiones, que yo de alguna forma las utilizo, ¿sí? Las aprovecho, ¿sí? Con toda la riqueza
y la sapiencia, toda la sabiduría que hay dentro de cada una, ¿no? Y siendo que son tres religiones eh, con un mismo origen, eso es fundamental porque eso eh, permite permite totalizar algo, ¿no? Por eso se habla del uno, ¿no? Si estamos hablando del creador de este mundo, eh, eh, y eh, podemos nosotros eh, reconocerlo si más o menos comprendemos eh, lo que significa para el creador de este mundo las tres religiones, ¿no? Y lo que representan cada una. Eh, Así que, buen día, Mingo. ¿Cómo andan? Hola, Mingo. Indio, Hola. Minguito, buen día. Fran, Muy ¿cómo bien. andás? Bueno, ahí justo entraste, Mingo, que estaba hablando yo un poco de lo que estamos desarrollando en el canal de Telegram eh, respecto a las religiones, ¿no? Bueno, la cuestión es que si uno puede ir profundizando y entendiendo un poco el rol que cumple cada una de las tres religiones, ¿no? Eh, Se pueden entender infinidad de cosas, un montonazo de cosas, ¿no? Eh, Más eh, posicionándonos eh, en un lugar eh, común a las tres, pero fuera, ¿no? Fuera, como ese lugar nosotros le estamos llamando lo hiperbóreo, ¿no? ¿Por qué hiperbóreo? Porque la idea de hiperbóreo permite posicionarse uno fuera del tiempo, ¿no? Fuera del tiempo. Y entonces, de esa manera, se pueden ver desde afuera las religiones, ¿no? Se las puede entender mejor. Eh, Ahí en el canal se asignó, no es una cosa arbitraria esto, tiene que ver, ¿no? Pero bueno, si uno va desculando un poco eh, la- como si fuera el espíritu o el alma de cada una de las religiones, ¿no? Y cómo en realidad las tres eh, son parte de una misma cosa, ¿no? De un mismo origen común, ¿no? Por eso es que pareciera que como el origen es común, si este origen tuviera un final cronológico, también es común, ¿no? También es común. Pero eh, dentro de ese origen y ese final, si nosotros tenemos un origen y un final como un segmento de recta, las tres religiones eh, van marcando como una parábola, ¿no? Eh, sobre esa recta. No me quiero ir a la mierda con las ideas para que se entienda, pero en realidad hay un tiempo más ilusorio, que es curvo, ¿no? Que uno lo interpreta en el cielo a través de los planetas, sobre todo, y hay otro tiempo que es más real, ¿no? Dentro del tiempo cronológico, siempre hablando, es más real y es recto, ¿no? Ese tiempo más real y recto eh, tiene relación con el ecuador
que se ve en el cielo, el ecuador de lo que le llamamos nosotros la bóveda celeste. Hay una línea que divide el hemisferio norte del hemisferio sur, ese es el ecuador. Y eso nosotros podemos interpretarlo como una línea recta, y la curva, o sea, lo más ilusorio, que es lo que de alguna forma nosotros interpretamos como las estaciones del año, que nos dan una sensación de que a lo largo del año uno puede ir determinando etapas que se plasman en el mismo cuerpo, en nuestro mismo cuerpo y nuestro mismo entorno, porque vieron que el verano, bueno, vieron lo que es el verano y lo que es el invierno está muy marcado. Entonces nosotros tenemos una sensación de que año a año se repiten los ciclos, ¿no? Y eso nos da una sensación de proceso que empieza y termina todos los años, ¿no? Eso es una visión del tiempo que, por un lado, nos posiciona, ¿no? Y aparte, bueno, se repite, pero nosotros todos los años, a pesar de que se repite, todos los años nos vamos poniendo más viejos, ¿no? Ese es otro reloj. Una cosa es el año del sol, que todos los años se repite, y otra cosa es nuestra propia vida, que se va haciendo un proceso que empieza y termina en varios años, ¿no? Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, esos dos tiempos tienen un eje común, que estaría en nosotros, ¿no? Tienen un eje común. El hecho de que el año ¿no? De que durante el año el sol se suba y después baje, hace un efecto en nosotros, como una especie de masaje, ¿sí? Que siempre es el mismo, a pesar de que nosotros vamos avanzando en nuestra vida, ¿no? Bueno, algo así que uno lo puede ir verificando en la vida propia, pasa a una escala un poco mayor con el tema de lo cronológico, ¿no? Y eso es un poco lo que representan las tres religiones, ¿no? Cada una como con un mandato distinto, ¿no? Hay una que realmente tiene el mandato de sostener el mundo material, la materia, ¿no? La sustancia. Esa es una. La otra es la que de alguna forma Willy, monitorea. Sí, perdón. ¿Te parece que vayas subiendo los gráficos que subiste sí, de las tres religiones? Así explicás un poquito esos sí, gráficos, dale. ya que estás hablando Sí. justamente de eso. Sí, Eh, buenísimo. espera. Yo pregunto, ¿se puede entender y asociar o cuesta asociar la religión? Lo que pasa es que, bueno, uno también tiene que, por eso yo ahí decía, hay que leer el Corán, por ejemplo, ¿no? Que para nosotros es un libro que probablemente si uno no lo leyó no tiene ni idea de lo que habla, ¿no? Pero el Corán, por ejemplo, que cronológicamente pareciera que la religión musulmana es la última, ¿no?
cronológicamente, porque Mahoma a Mahoma se lo ubica unos 500 años después De Cristo. de Jesús, ¿no? Sin embargo, el Corán habla de las otras dos religiones, porque ya están en el momento en que Mahoma baja esa información, tanto el judaísmo como el cristianismo ya existían como religión. Entonces, cuando aparece Mahoma, él habla de las otras dos, ¿no? En el Corán. Eso es interesantísimo porque eh, las ubica en su lugar. De alguna forma hace como una especie de crítica sobre las religiones ya conformadas, ¿no? Cuando se conforma una religión es porque se conforma un culto a algo, ¿no? O sea que las religiones nunca son, o sea, las religiones son justamente, son como un paraguas protector, ¿no? Que transmite un montón de conceptos, pero no es la espiritualidad en sí misma, no es digamos, el que desarrolla la espiritualidad, verdaderamente es el individuo, desde adentro, ¿no? La religión es algo que está afuera. Entonces, bueno, eso es interesante, por eso leer el Corán, porque el Corán, a partir de un hombre, ¿no? Que ya en este caso no sería eh, no sería como en el cristianismo eh, un Dios hecho hombre que habla como Dios siendo hombre, ¿no? Sino que es un mensajero de Dios, una cosa así, es el profeta, ¿no? Guille, Entonces, sí. Guille, ¿y por qué se identifica con la luna y la estrella? Porque teóricamente la luna es eh, la que da origen al reflejo en este mundo y es la que condiciona la materia, por así decirlo. Buenísimo, eso, buenísimo. Yo en el dibujo, ahí está el dibujo. Bueno, pero ahí en el dibujo, fíjate que hay tres elementos, ¿no? O sea, el símbolo del musulmán es la luna y la estrella, de 5 puntas, ¿no? Pero hay otro símbolo muy importante que no aparece en el símbolo de los musulmanes, que es la Kaaba, ¿no? Que es un cubo negro, ¿no? Ese está, si ustedes ven en el dibujo, se ve en el medio de los dos, entre la curva que podría representar lo lunar, ¿sí? Y la estrella que está en el centro. Entre medio está la Kaaba. ¿Qué es la Kaaba? La Kaaba, que es un cubo, representa el mundo de la materia, ¿sí? Ah, El mundo de la materia. Que si nosotros vemos las tres religiones juntas, ¿no? Para el judío, fíjense que es el mismo símbolo, solo que en la Kaaba se hace hincapié en el cubo. En cambio, en el judaísmo se hace hincapié en la estrella de David, ¿no? Que la estrella de David contiene un cubo adentro, ¿no? Son 6 triangulitos, ¿no? Si uno lo divide a esa estrella de David, que son 2 triángulos grandes, ¿no? Entrelazados, ¿no? Eh, forma 6 triangulitos y en el medio forma un hexágono, que un hexágono es lo mismo que un cubo visto a 45 grados. Si uno gira un cubo
agarra en la mano un cubo, como el otro día lo mostró Ana, lo girás a 45 grados y se forma un hexágono, ¿no? Esto, a nivel simbólico, ¿no?, representa de alguna forma que los que controlan el mundo de la materia, dentro de las tres religiones, siempre hablando, ¿no?, los que controlan el mundo de la materia dentro de estas tres religiones es la religión judía, ¿no?, que yo la estoy asociando acá a la alquimia, porque el alquimista, en realidad, es como si fuera un controlador de la materia de su laboratorio, ¿sí? Entonces, por eso se puede asociar dentro de estas tres ciencias, ¿no?, se puede asociar a la alquimia con la religión judía. Existió históricamente un personaje que después, si lo pueden googlear, algo va a aparecer seguramente. Se habla de María la judía, que era una alquimista, y de ahí viene el baño María y varias otras cosas, ¿no? Obviamente que en cada cultura y cada cultura y cada religión se han desarrollado las tres ciencias, ¿no? La astrología y la alquimia, sobre todo, astrología y alquimia, porque la magia vendría a ser una integración de todo adentro de uno, ¿no? En cambio, bueno, la alquimia y la astrología son como los extremos de una ciencia común, ¿no? Willy, Sí. ¿por qué pusiste la forma, ¿no? La pusiste acá en este cuadrante, digamos? Está No bueno. solo en este Bueno, cuadrante, sino yo acá lo que veo es la cruz, ¿no? El sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Y veo que lo colocaste, está bien lo que estoy diciendo, y veo que la colocaste entre el 4 entre el 5 y el 6, ¿no? Todos los símbolos que representan a cada religión lo colocaste en el mismo cuadrante y en el mismo lugar, digamos, del cuadrante, dentro del 5 y el 6 sería. sí, En medio. sí. Eso es porque lo que viene ahora, que voy a seguir trabajando sobre ese esquema, es ubicar a las religiones en el tiempo cronológico, ¿no? Pero ¿por qué en uno de los 4 cuadrantes? Porque, eh, porque nosotros ya estamos dentro de un tiempo, ¿no? Si nosotros nos pusiéramos, viste que en el cuadrado principal, ¿no?, de la cruz principal, yo puse una estrella de 5 puntas en el medio, ¿no? Eso simboliza al individuo plantado en el centro de todo, ¿no?, fuera del tiempo, ¿sí? Entonces, ese es como si fuera el, eh, el eje eh, que vincula el origen de todo con el origen de uno mismo, ¿no?, como individuo, ¿no?, del yo, ¿no? Pero cuando nosotros nos ubicamos en la posición del que va pasando por este mundo, del pasante, ¿no?, del pasu, ¿no?, el que vivencia la pasión, ¿no?, es un vehículo, ¿sí? Ya podemos decir que nos ubicamos ya metidos en el tiempo. Entonces, ya metidos en el tiempo, uno nace a este mundo, nosotros nacimos y bueno, creo que a los que estamos, a la mayoría de nosotros nos han bautizado, ¿no?, en una religión. Entonces, de alguna forma uno ya se mete dentro de un esquema
¿no? Dentro de un paraguas, ¿no? que lo protege. ¿Por qué lo protege? Lo protege porque le da pautas, ¿no? Eh, Le da pautas de lo que está bien, de lo que está mal, ¿no? De un dogma, y uno, de alguna forma, ya esas pautas hacen que uno se vaya criando, ¿no? En el tiempo, bajo esas normativas, ¿no? Y si Pero las... esas normativas pasan a ser ya un fenómeno cultural que te Sí, deja inmerso en esta cúpula, en el por así decirlo. tiempo, sí, Bien, en el tiempo, ¿no? Porque uno entra y sale, uno entra cuando nace y sale cuando muere, pero en ese transcurso de tiempo, ¿no? De cronológico, eh, se ingresa con pautas, para nuestro caso, religiosas, ¿no? Pero imagínense que nosotros, en vez de haber nacido en una cultura religiosa, ¿no? Eh, Hubiéramos nacido en una tribu, ¿no? En una tribu, y bueno, también uno nace bajo las pautas de la tribu, ¿sí? y, Eh, a- y ahí volvemos un poco al principio del Telegram o mucho tiempo atrás, era de por qué nosotros encarnamos, para qué, ¿no? ¿Por qué? claro, bueno, está bien, sí. eh, Claro, ahí, digamos, esa pregunta eh, tiene, eh, tiene respuestas, o podría llegar a tener respuestas en varias escalas distintas, ¿no? Eh, yo, yo tengo ya una conclusión a eso, muy concreta, a mi entender, ¿no? Que unifica todo. Bueno, que ya la comentamos un poco, que tiene que ver con el tema del oro, fundamentalmente, y sintéticamente tiene que ver con eso, porque uno, cuando vieron que normalmente, o sea, esto lo podemos hablar en pequeño, en un grupo pequeño y íntimo. Yo no hablaría esto públicamente, ¿no? A no ser que uno desarrollara alguna estrategia eh, con la intención pública, ¿no? Pero el tema del oro es fundamental, porque cuando vieron que uno tiene separado lo que es la vida espiritual de la vida de la materia, de lo material, ¿no? Y eso eh, eh, digamos, es un tema que nos limita, ¿no? Nos condiciona un montón, porque uno tiene que estar, por un lado, resolviendo la supervivencia en el mundo de la materia, y por el otro lado, eh, eh, resolviendo los problemas internos, ¿no? Los problemas más trascendentes, cuando en realidad la problemática es la misma, no es distinta. Ahora, viste que el divide y reinarás funcionan siempre, ¿no? Si uno está dividido, su vida la tiene dividida, la tiene separada, sirve para que un tercero te controle, ¿no? Eso es muy, eh, es como que se da siempre de esa manera, ¿no? Eh, Ahora, a mi entender, si uno comprende el, eh, si uno comprende, integra de alguna manera
estas tres ciencias de las que hablamos, ¿no?, que tienen que ver con las religiones, podrían ser un camino de integración entre lo que es la materia y el espíritu, ¿sí? O lo que uno considera como materia y espíritu. Bueno, cuando uno empieza a darse cuenta que todo tiene un origen común, y bueno, ahí empieza a unificar todo, ¿no? Y bueno, y yo entiendo que el tema del oro es fundamental en ese sentido, porque si uno pone en orden en este mundo que nosotros conocemos, ¿no?, pone en orden el tema del oro, ¿sí?, todo se ordena. En el mundo de la materia se ordena todo. En la medida que eso no está puesto en orden, no se puede. ¿Y qué sería puesto en orden? ¿Qué sería puesto en orden? Bueno, Dar a ¿qué César sería lo que puesto en es orden? César, y a Dios de lo que es de Dios, ponele. Bueno, ahí está bien, ahí está bueno eso. Eso es una frase que la dijo Jesús en la época del Imperio Romano, ¿no? Cuando estaba el César, ¿no?, por un lado, que era de alguna forma el que imponía una estructura en el mundo del material, ¿no?, un orden muy marcial, ¿no? Y por otro lado estaba Dios, ¿no?, representado ahí, en ese caso representado por Jesús como Cristo, ¿no? Pero ¿qué Entonces, Dios? ahí El Dios estaban del muy origen. separados los dos. ¿Cómo? El Dios del origen. El Dios del origen. O el Bueno, Dios. y no sé, ahí claro, lo que pasa es que si uno lo mira históricamente, ¿no?, a eso, nosotros podríamos decir que en la época en que nace Jesús, ¿no?, había un mundo entero, ¿no?, que abarcaba todo, que era el Imperio Romano. Eso sería como el mundo que hoy sería un poco más amplio, ¿no?, porque se está intentando volver de nuevo a una especie de pauta común más amplia, ¿no? En esa época está el mundo, la estructura del mundo, de la materia, dominada por un imperio, que es el Imperio Romano. Y nace un individuo, ¿no?, que se pone como, se ubica en una posición por encima del emperador, de alguna manera, ¿no? El Cristo, de alguna forma, se pone por encima del emperador, porque es como Dios en un pequeño digamos, y suburbano pueblito del Imperio Romano, sí. No, perdón que te interrumpí, pero con respecto a lo que vos decís, justo estaba viendo una serie que transcurre en la ciudad de Roma, que se llama Suburra, no sé si la ubican. Bueno, es un poco, digamos, habla de la mafia italiana, que es como otro factor de poder, que de alguna forma está mal vista, pero de alguna forma llega como para poner un poco de equilibrio entre lo que es el gobierno y la gente, ¿no? A ver, no quiero hacer comparaciones, pero digo que siempre hay como ese doble poder, que uno es el poder formal y el otro es el poder de alguien que de alguna forma está con el pueblo y trata de luchar contra ese poder.
me parece que es un poco también parecido a lo que pasaba en la época de Jesús, ¿no? Que se pone por arriba de la, digamos, o del mismo nivel que la estructura, pero no sería legal de alguna manera, pero la gente lo termina adoptando o no. ¿Entendés? Eso sigue sucediendo hoy en Roma y en otros países también. Sí, claro, eso y va a seguir sucediendo. Sí, cada Eso vez se más. da permanentemente. Cada vez es como que la política va perdiendo poder de alguna forma con la gente y se van sucediendo un montón de cosas. ¿Qué sé yo? Ahora está todo este tema, ¿viste? De las criptomonedas, de todas esas alternativas a lo formal, ¿no? Que hace como una especie de que la gente no entiende nada. Y me parece que en ese momento también la gente lo veía a Jesús como un transgresor, como un tipo que estaba fuera de, ¿no? Este, Sí, sí. Son, o sea, cuando uno empieza a ver las cosas, por ejemplo, eh, perdona, Willy, hoy suponete el caso de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Yo, bueno, yo en mi caso no, es un tema que en lo personal no lo discuto por situaciones X. Pero digo que un poco pasa lo mismo con la gente que no se quiere vacunar. Es como que quedan como al margen del sistema. sí, sí, Como, sí. Eh, siempre se dan los mismos arquetipos, ¿no? yo lo que te quería Cuando se habla. consultar, Willy, es lo que no me queda muy claro, que me gustaría por ahí, quizás los chicos lo tienen más claro, es el tema del oro. El oro, vos decís como que se lo llevan, una cosa así, dijiste en un momento, eso no me queda muy claro, como No, para igual que... ¿Eh? eso uno tiene que, a mi entender, o sea, a mí no me gusta ser dogmático, ¿viste? A No, mi entender, yo para entenderlo. claro, pero es difícil de entenderlo si uno de alguna forma no, no, no lo, a ver, hasta un punto se puede llegar a explicarlo, hasta otro punto no sé hasta dónde, porque en realidad es algo que está muy encriptado y justamente como nosotros tenemos un, un condicionamiento cultural muy arraigado en nosotros mismos, ¿sí? Cuesta por ahí hacer los vínculos, las relaciones, ¿no? Por eso es muy esclarecedor respecto del oro, es muy esclarecedor lo que escribió un lingüista que después se lo bastardeó un poco al tipo porque es como que eh, todo lo que él escribe eh, se convierte como en una especie de película de ciencia ficción, ¿no? Este hombre se llama Zecharia Sitchin y es el que de alguna forma relacionó el origen del humano, del animal humano, llamémosle, o del Homo sapiens, lo relacionó con alguien que vino de afuera, como si fuera, el tipo le llama los Anunnaki, por, eh, que vendría a ser un Se corta grupo un poco, de Willy. gente. ¿Se escucha? Está medio cortado, se escuchó. Bueno, hay eh, esto, digamos, tiene varias formas de llegar, pero lo de este Sitchin es muy directo, muy claro, eh, no ¿Cómo reconocido. es el nombre? ¿Cómo es el nombre?
Zecharia Sitchin. Yo lo escribí está escrito ahí en el Telegram. Es un tipo que escribió varios libros, ¿no? Y él dice, ¿no? Que él interpretó unas tablillas de la época de los sumerios. Y en base a la interpretación de esas tablillas, el tipo desarrolla toda una historia en donde, de acuerdo a ese desarrollo, el origen de la humanidad, cosa que obviamente no es, digamos, no es el verdadero origen, es un origen, Willy, es el origen de la parte. En Wikipedia dice, sus especulaciones han sido descartadas por científicos, historiadores y arqueólogos que están en desacuerdo tanto en su traducción de textos antiguos como en su comprensión errónea de la física. Bueno, yo, digamos, no voy a hacer un juicio de valor por sí o por no, ¿no? Yo lo que digo es que, a mi entender, ¿no? El hombre tiene un origen fuera del tiempo, ¿sí? El hombre libre, que es hacia donde nosotros apuntamos, yo me considero así, y desde ahí es que hablo, ¿no? Yo me considero libre. Obviamente que yo no doy por cierto lo de Sitchin, pero sí como origen del hombre, ¿sí? Pero sí, sí doy como posible lo que el tipo dice respecto de que en algún momento, ¿no? En este mundo, ¿sí? Se manipuló, llamémosle alquímicamente, o si quieren, para tomarlo, para verlo desde un punto de vista más actual, genéticamente, ¿sí? Que sería lo mismo, ¿no? Se manipuló la frecuencia de la vida en este mundo, ¿sí? Con intención de extraer algo, ¿sí? De extraer algo. Bueno, se diseñó una estrategia, ¿sí? Dentro de la cual, dentro de esa estrategia, se decidió, después, si a alguno le interesa leer lo que dice Sitchin, hay toda una lucha de poderes dentro de estos Anunnaki, ¿no? En donde al final se decide que se elige, digamos, una especie que ya existía en este mundo, ¿no? Y se lo hibrida, se le hace una hibridación con ellos mismos, ¿sí? Bueno, entonces de esa forma se empieza a desarrollar civilización en este mundo, pero con la intención de que, en realidad, la intención primaria era lograr esclavizar a gente con cierta inteligencia para que justamente se conviertan en los mediadores para sacar minerales de acá y llevárselos, ¿no? Ese es un poco el concepto, la idea, ¿no? Uno, digamos, en todos estos temas, uno no tiene que ver las cosas cerradas en sí misma, ¿sí? Sí se pueden ver como parábolas de algo que está más allá de eso, ¿no? Yo de esa manera es verlo. Lo que pasa es que en algún punto, cuando uno va bailando, las cosas van tomando forma, ¿no? Y se van relacionando unas con otras. Pero nunca uno debiera como cerrar y determinar el 100% de que una cosa es como es, ¿no? Uno es como que va metiendo linterna en cada parte, ¿no? Y después va desarrollando su estrategia en base siempre a una posición firme,
¿no? Willy, Bueno, la cuestión, sí, no, que digo, pensando un poco todo esto, digamos, y suponiendo que de alguna manera el tema económico, ¿no? Y de supervivencia de la raza humana estuviese solucionado, ¿no? ¿A dónde iríamos? Digamos, ¿qué pasaría? ¿No? Porque hoy, de alguna manera, no sé, el 80, 90, habría que ver qué porcentaje de la sociedad eh, le dedica X cantidad de tiempo justamente eso, ¿no? A conseguir los medios para sobrevivir. Entonces, queda poco tiempo para otras cosas, ¿no? Lo que pasa es que en el origen, perdón que te interrumpa, Frank, el otro día leí una reflexión que una cosa es la supervivencia desde la vida misma, ¿no? Lo nutricional, antiguamente la gente trabajaba 3 horas porque eran recolectores y trabajaban para recolectar, ya sea alimento vivo o animales o cosas. Y después ya con eso estaban cubiertos. A partir de la necesidad de otras cosas que aparecen con el tiempo, es cuando vos empezás una lucha de supervivencia para satisfacer necesidades que realmente por ahí para algunos son, para otros no son. Pero si vos te concentrás en lo que sería la supervivencia concreta, alimento, vestido y disfrute, prácticamente la misma naturaleza te provee de todo eso. Después aparece todo lo demás. Pero me parece que Totalmente. ahí hay algo, hay un nudo, ¿no? Hay un clic, un crack, o un crack. Sí, totalmente. Y digo, eh, si lo ponemos, digamos, es intencional. Entonces, digamos, es intencional que vos necesites, que vos, viste, de alguna manera cada vez necesites más, que no lo puedas alcanzar, que, digamos, que te tengan entretenido de alguna manera en haberte sacado de la supervivencia real, ¿no? De alguna forma, para siempre necesitar algo y tener tu cabeza entretenida en ese algo. Mismo, por algo nosotros funcionamos así también, ¿no? Este cuerpo físico, por algo funciona así también, ¿no? Entonces, porque si no, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nuestra cabeza no está entretenida de alguna manera? ¿En qué estaría nuestra conciencia, nuestra cabeza, nuestro pensamiento, nuestro desarrollo? ¿En qué estaría si no está en ese entretenimiento? ¿No? bueno, Entonces, digamos, ahí, sí. No, bueno, ahí entonces está el tema de lo que es la cultura y la civilización. Porque fíjense que cuando nosotros nacemos, ¿no?, a este mundo, nacemos con un condicionamiento cultural y civilizatorio, ¿sí? Ya ese condicionamiento nos pone un límite. Nosotros, entonces uno dice, bueno, pero entonces está todo pifiado, porque desde chiquito a nosotros nos dijeron que el hombre va evolucionando a medida que se va civilizando y va desarrollando tecnología, cultura, civilización, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde uno tendría que darle una vuelta de rosca a ese concepto, porque así como a nosotros, por un lado, se nos habla de que el hombre tiene que evolucionar desarrollando cultura y civilización, por el otro lado, la religión cristiana, que es dentro de la cual nosotros nacimos, dice que, o sea, el que trae el mensaje, Cristo dice, mi reino no es de este mundo, ¿no? Entonces, eso es contradictorio.
es contradictorio, porque uno, cuando empieza a desarrollar civilización y cultura, empieza a desarrollar cada vez más necesidades para este mundo, como decían, ¿no? O sea, nos entretenemos prácticamente toda la energía, la entregamos a sostener una civilización en este mundo, cuando en realidad por el otro lado, la misma religión dentro de la cual nosotros nacemos dice que mi reino no es de este mundo. Entonces ahí hay hay una especie de contraste, ¿sí? Que solo se puede entender si integramos las tres religiones, ¿no? Porque el cristianismo dice mi reino no es de este mundo. El judaísmo no dice eso, ¿sí? El judaísmo no dice eso. Y nuestra religión es judeo-cristiana, ¿sí? Y el musulmán, que eso por eso yo no me quiero meter mucho en el musulmán porque no quiero explicar cosas, eso hay que estudiarlo, ¿no? Hay que meterse más. Y yo nunca he seguido la religión musulmana, trato de entenderla, de comprenderla, pero nunca he seguido esa religión, pero digamos, la tercera pata, que sería el musulmán, es muy clarificante para poder entender las otras dos, ¿sí? No solo basta con seguir una cultura judeo-cristiana, sino que también hay que entender por qué aparece Mahoma, ¿no? ¿Por qué aparece? Justamente Mahoma aparece para recordarle a las dos religiones anteriores el origen, ¿sí? Por eso aparece Mahoma. Entonces ahí se completan los tres, ¿sí? Si no, no se entiende lo de las religiones. Eh, eh, bueno, volviendo al tema del oro, si quieren, el oro es un elemento, es una sustancia, ¿no? Concreta del mundo material, ¿sí? Que esto ya, por eso yo no puedo explicarlo, ¿no? Porque para yo poder explicarlo, tendría que explicar un montón de elementos totalmente alquímicos, ¿no? De alquimia, ¿no? Y ni siquiera así, porque es una cuestión de experimento con la propia sustancia, con la propia materia, porque si no se convertiría en un dogma de nuevo, ¿no? Por eso es difícil explicar por qué el oro, que parece nosotros al oro lo vemos como si fuera un metal muy preciado, pero no sabemos bien para qué sirve, más que para hacer joyas o para alguna cuestión de tecnología en pequeña dosis, ¿no? No sabemos para qué sirve, ¿no? Y por qué vale tanto, y por qué es un patrón realmente para determinar lo que vale todo lo demás, ¿no? Pero realmente pareciera que es importante o sería importante volver a tomarlo como patrón para que, digamos, esta cultura civilizatoria, ¿no? En la materia se ordene más y que uno a partir de eso decida, ¿no? Uno decida si realmente se entrega su energía, ¿no? Y su alma, de alguna forma, a desarrollar una cultura, una civilización en base al oro, o no, ¿no? Es como un sinceramiento, ¿sí? Es un sinceramiento. Y ahí es donde uno empezaría quizá a comprender por qué yo me quiero diferenciar de esa carrera por el oro, por qué yo me quiero diferenciar de eso, ¿no? Si yo no quiero
digamos, convertirme de alguna manera en un engranaje dentro de una estructura que tiene como, digamos, como vértice superior el oro. Si yo me quiero salir de eso, primero lo tengo que entender, ¿no? Primero tengo que entender por qué. Hola, buen día, feliz Navidad. Difícilmente voy a comprender cómo es el funcionamiento. Buen día, Pablo. ¿Cómo están? Saludos para todos. Bueno, ahí está un poco el tema, ¿no? Hola, Gracias. Pablo. Gracias. Hola, ¿cómo estás, Fran? ¿Cómo están? ¿Cómo andás, querido? Bien, todo Bien, bien, todo laburando, bien. laburando con ¿Cómo andamos? guardería de mascotas. Bien, 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 bien. Es la No época importa. ideal Con para calor. eso. Sí, sí, no quería interrumpir la charla, pero quería saludarlos. ¿Estás con calor, Pablito? Sí, sí, acá, 35 grados. Ah, bueno. Interesante. Hola Pablo, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Mingo? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Indio? ¿Todo bien? Todo muy bien, Pablito. Acá estamos, con calor también. Extrañándolos. Estos fines de semana de fin de año son siempre acá con movimiento. Así que creo que ya es coordinar el encuentro allá en Salta o donde sea y listo, ahí nos veremos. Sí, señor. Ya se va a ir Así dando. será, Ya así será. Así se van será. acomodando las fichas, me parece. Bueno, siga Willy, siga que usted es el que sabe acá. No, Escucho. no. Creo que cerramos un tema. Si quieren, sobre esto, hagamos preguntas. No, Sobre Guille, te hago una pregunta. El otro día subiste lo de Paul McCartney, de todo lo que pasó en el 60 y pico, y de alguna manera me resonaron muchas cosas que tienen que ver con un poco lo que veníamos hablando recién, la subordinación a la materia y seguir adelante con el negocio y para adelante, pero por otro lado, más allá de lo que sería el impostor, tiene que haber una sustitución de alma o algo, porque ¿cómo sigue después su proyección solista, su vida, su entorno familiar, íntimo? Eh, 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 es muy complejo el asunto, porque ¿cuántas voluntades podés tapar? ¿Cuántas voluntades podés callar? Por más fuerza, ímpetu que le quieras dar a la cosa, porque de alguna manera ellos mismos, los tres, empezaron a saber por qué, empezaron a dejar pistas, empezaron a sentir todo eso y de alguna manera, bueno, John termina muerto, ¿no? Sí, sí, en realidad ese documental. El que termina muerto es John Lennon. Claro. Sí. El documental yo no lo tomaría al pie de la letra. Yo no lo tomaría al pie de la letra. A mi entender, realmente que Paul haya muerto o no, tiene muchas interpretaciones, ¿no? Yo no sé si el tipo murió físicamente, ¿sí? Lo Bueno, que ahí han, está. claro, lo que sí, por un poco por haber estudiado, yo lo estudié astrológicamente al tema, y yo entiendo que lo que sí pasó fue que hubo un ritual en algún momento con un ofrecimiento, ¿sí? O sea, con una muerte, ¿no? Ofrecida, Sangre.
de sangre, ¿sí? Que no sé si ha sido él físicamente, si ha sido él, o ha sido algo que ha sido como un... Una ofrenda. Claro, un representante de él, ¿sí? Una entrega del alma, digamos, ¿no? Una entrega de alma, ¿sí? Porque cuando, digamos, bueno, yo ahí un poco lo escribo, lo que digo en el Telegram, ¿no? Cuando se llega a tocar ciertas frecuencias dentro del esquema del control, ¿no? Del manejo, del control de este mundo, que tiene un dueño, y tiene no solo un dueño, sino que tiene toda una jerarquía de inteligencias que trabajan para ese plan, ¿sí? Cuando alguno toca ciertas frecuencias bueno, que ya, viste, hacen que ese plan un poco pueda llegar a sentirse en peligro, ¿sí? A esos personajes de alguna forma contacta y se los prueba, ¿viste? Una cosa así. Obviamente que vos fijate que en nuestra cultura, en el caso, ¿no?, de los ingleses, ¿no?, desarrollan a través de la música, jovencitos, ¿sí? Desarrollan un arte muy poderoso a nivel psíquico, a nivel astral, muy poderoso. Sobre todo después del desarrollo de la guitarra eléctrica, ¿no? Sí, sí. Eso es muy importante, el tema de la guitarra eléctrica, ¿no? Bueno, ahí pasó algo, ¿no? Y bueno, cuando los tipos se hicieron populares ya, viste el viaje de Inglaterra, que es un pequeño reino a una isla, el viaje a Estados Unidos, que es el imperio, es como que ya se globaliza, ¿no?, una influencia. Y bueno, en ese momento estaban a punto caramelo, digamos, los tipos, para que los controladores los prueben, ¿sí? Y ahí se produjo esa situación, en ese momento, ¿no? Sí, y desde otro aspecto cultural, algo parecido con Kennedy, con él. Ponele, también. Fíjate que tanto Kennedy como McCartney se criaron en familias católicas, ¿no? Sí. Católicas, ¿no? Católicas. Eso también es un elemento interesante a ver, a observar, ¿no? Bueno, nada, después hay un montonazo de elementos que tienen tanto las letras de los Beatles como la simbología, la psicodelia, todo eso. Hay un montón de elementos muy interesantes que tocan arquetipos, ¿viste? Que tocan los arquetipos típicos de lo que es el mundo creado, ¿no? El mundo creado. Bueno, y el origen del blues de los negros en Estados Unidos también. También, sí. Sí, claro. Y todo está relacionado con rituales de sangre. ¿Sí? La música, la música moderna y la música de ritmo, ¿sí? De ritmo, que tiene ritmo así de golpe, ¿no? Al golpe, tiene mucho que ver con eso, ¿sí? Por eso, si uno, digamos, yo no soy un experto ni un especialista, hay gente que sabe mucho Se me viene todo lo que es
la música andina, ¿no? Yo de chico iba mucho a los carnavales de Salta, Jujuy, y era todo ese folclore a través del tamborcito, del Hay tamboril. un reportaje a Paul McCartney, no sé si lo vieron, cuando él era relativamente joven, con un periodista, pues él hace una declaración como que había consumido alguna sustancia alucinógena, ¿viste? Ajá. Entonces el periodista, ¿lo leíste, Willy? ¿La viste? No, no. Entonces el periodista le dice si le parecía bien a él hacer eso y transmitir ese mensaje a la juventud. El periodista le dice. Y McCartney le dice, mirá, yo lo único que hice, me hicieron una pregunta y fui sincero, los que se encargaron de transmitir el mensaje fueron ustedes. ¿Entendés? O sea, ustedes lo masificaron. A mí me hicieron una pregunta, yo la contesté porque es la verdad de lo que yo viví, pero lo viví yo, no era para yo transmitirlo a los demás. Después ustedes se encargaron de transmitirlo y darle eso quiere decir un poquito como que de alguna forma lo que una persona que es reconocida hace, lo hace por uno mismo, pero no lo hace para transmitir ese mensaje. Eso se encargan después la intencionalidad de quien lo transmite, ¿no? Está buenísimo el Claro. mensaje. Lo voy a buscar Sí, y te lo voy a mandar, está muy bueno. sí, sí, sí. Está Ahí clarísimo, el pibe yo con una por eso, tranquilidad habla, viste, como te das cuenta que es sincero lo que dice. sí, sí. Todo ese análisis respecto de eso, digamos, de la relación que hay entre un individuo con la sociedad, cuando uno se hace famoso, ¿sí? Hice un pequeño análisis ahí en el Telegram, ¿no? Siempre siguiendo la línea que estamos siguiendo, ¿no? Porque eh, estos son todos temas eh, que tienen muchas aristas y muy profundos, que a mí yo me animo a tocarlos si hay alguien que está siguiendo el canal, porque si no soy mal interpretado, ¿entendés? Si no, no se puede. O sea, por eso me gusta hablar si siguen, para el que está leyendo el canal. Si no, lo que yo digo se puede mal interpretar, ¿no? Así que bueno, yo respecto de eso que decís vos, Mingo, yo escribí cómo, a mi entender, cómo, cómo se van, digamos, cómo se va jugando, ¿no? Con el individuo, ¿no? Como con cada uno de estos que encarnamos a este mundo, cómo uno va relacionando su vivencia, ¿no? Con lo que pasa afuera, ¿sí? Porque no es lo mismo la vivencia de un individuo que pasa anónimo por este mundo, ¿no? Eh, que otro personaje que él, por propia voluntad, se supone, entre comillas, se entrega a la popularidad, ¿no? Porque la popularidad no solo depende, primero depende de cierta capacidad individual, pero una vez que, que se produce una especie de enamoramiento del individuo con la sociedad, ¿sí? Con la cultura, hay una tranza ahí. Y ya, digamos, lo que sucede después no le pertenece a uno, le pertenece a la sociedad, ¿no? Y esos cambios de roles, ¿sí? Se producen a través de rituales, ¿no? De entregas, ¿no? Y de convenios, de contratos, ¿sí? Que tienen que ver con el tema de la sangre, ¿no? Así que, pero bueno, obviamente que son temas muy delicados, tienen muchas aristas y nada, solo es un planteo nomás para que uno pueda ir observando el mundo con elementos distintos, ¿no? Pero bueno, eso pasa, ¿no? Eso pasa.
cuando ya, digamos, el individuo empieza a ser, digamos, a desdoblarse entre lo que es la imagen social, la imagen pública y el individuo en sí, ¿no? Bueno, eso es, nada, es un elemento que hay que tener muy en cuenta para estos caminos así de observación de lo multidimensional, no solamente de lo que se ve a prima facie, ¿no? Así reflejado nada más, para poder ir entendiendo un poco más cómo se mueve todo, ¿no? Yo lo puse, digamos, lo de los Beatles lo puse como ejemplo porque realmente los Beatles se convirtieron como un paradigma, ¿no? De un montón de cosas, ¿no? Y bueno, ya por eso es que se puede usar un montón de simbología de esos 4 personajes, más allá de sus vidas personales, ¿no? Un montón de simbología se puede utilizar de forma arquetípica, ¿no? Porque realmente se lo ve muy claro, bueno, a mi entender se lo ve muy claro, ¿no? Y nada, y eso nomás, ¿no? Después ya es una anécdota el hecho de que Paul McCartney se haya muerto o lo hayan matado o lo que haya sido o no, es una anécdota. Lo que sí aparentemente sucede es que hay un momento muy específico dentro de ese grupo, ¿no? A partir del cual como que comienzan a cumplir una tarea, ¿sí? Una misión, ¿no? Específica, ¿no? Específica. Y bastante importante para todo lo que es la cultura de Occidente, por lo menos. De Occidente y la integración con la India, ¿no? Porque eso tampoco es una cosa casual, ¿no? Eso de que de repente aparecen, ¿no? Viajando a India, ¿no? Bueno, nada. Tampoco, digamos, yo digamos, lo pongo ahí como un elemento más de lo que es todo el esquema de entretenimiento, si se quiere, del mundo, ¿no? Y cómo todo funciona en base a un plan muy... lo mismo que lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Está todo muy planificado, y bueno, está bueno darse cuenta que las cosas, si uno, digamos, quiere realmente como salir de un esquema planificado desde afuera, realmente tiene que desarrollar mucha fuerza individual y personal, mucha fuerza interna y con una conexión que no es de acá. Por eso decía Jesús, mi reino no es de este mundo, porque su conexión no era de acá, o sea, no había para él un objetivo en este mundo, ¿no? El objetivo estaba en el otro mundo. Entonces este mundo se convierte en un referente, pero cuando el objetivo está en otro lado, no está acá, ¿sí? La gente que se hace famosa, fíjense otro detalle, ¿no? Durante la vida de Jesús y volviendo al tema religioso, ¿no? El personaje de Jesús de Nazaret
no era un tipo famoso mientras vivió. No lo conoció nadie. De hecho, no se sabe a ciencia cierta si su vida es digamos, es una simbología escrita 200 y pico de años después de que murió, porque no se reconocen hechos históricos escritos sobre la vida de Jesús. No existe eso. Lo más cercano a lo que se puede saber es sobre un historiador judío, pero romanizado de alguna manera, ¿no? Que es Flavio Josefo, ¿no? Que escribió un par de libros, 2 o 3 libros, y en alguno, que inclusive se hace alguna referencia media como así indirecta a lo que pudo haber sido un personaje similar a Jesús, ¿no? Pero que también esos libros, aparentemente, con el correr de los años, fueron muy manipulados justamente por las propias religiones, ¿no? Así que no se sabe tampoco si lo que nos llega de ese escritor de la época de Jesús es totalmente veraz, ¿no? Bueno, a lo que yo me refiero es que cuando un personaje contemporáneo toma fama, ¿sí? Adquiere fama en vida, ¿sí? Obviamente que ahí hay... es muy simple de observar que hay un montón de contratos firmados de ese personaje con los controladores, que yo llamo, ¿no? Hay muchos contratos firmados, ¿sí? Fama o poder, si se quiere, ¿no? También poder, que es más fuerte todavía eso, porque de última hay muchos personajes que no están a la vista, ¿no? Y que tienen mucho poder y también con muchos contratos firmados, ¿no? Bueno, todo eso es importante poder observarlo, ¿no? Poder observarlo. Willy, Sí. hay lo que me viene a mí, digamos, una cuestión, digamos, de reciprocidad o de reacción, ¿no? Es si realmente hubiera alguna manera de que se expongan los controladores, ¿hay forma de exponerlos o es imposible? Bueno, yo por eso digo, para mí una estrategia interesante sería volver, porque el problema más grande que tiene la civilización actualmente es el tema del dinero, ¿no? El tema del dinero, porque el dinero no tiene un valor de referencia común a todas las personas, ¿sí? No tiene un valor de referencia. A mi entender, una forma no sé si de exponerlo, pero sí de orientar un orden respecto de la cuestión de la materia es el tema del oro, ¿no? Porque hoy por hoy nosotros estamos condicionados, nuestra vida está condicionada por papeles de colores, ¿no? A través de la economía de las finanzas, ¿no? De lo financiero, cuando en realidad los papeles, o ni siquiera papeles ya, ¿no? Sino que son números en una computadora, están como, ¿viste? No hay una referencia clara respecto de eso. Y se perdió un poco entonces la posibilidad de uno valorar las cosas
en base a valores concretos, ¿no? Verdaderos, ¿no? Qué sé yo, el alimento o alguna herramienta o lo que sea, valores concretos, ¿no? Economía real, la economía real. Eso se perdió. Entonces, ahí hay un espacio oscuro, ¿no? Que bueno, que se nos escapa a todos, ¿no? Para comprender un orden, ¿no? En lo material me refiero, ¿no? En la materia. Ahí hay un agujero negro, digamos. Hay un agujero negro que se perdió. Históricamente se habla de lo que pasó con la Reserva Norteamericana, ¿no? La Reserva Federal Norteamericana, que en la década del 70 dejó de ¿cómo es? De considerar el patrón oro con el dólar, ¿no? Y de equipararlo, ¿no? Al oro con el dólar, y ahí se empezó a descajetar todo, y el dólar empezó a ser el valor de referencia en sí mismo, que es un billete, ¿no? Es como una imprenta, ya no es un valor concreto, ¿no? Como puede ser un metal precioso, ¿no? Y si uno lo hila a esto, ponele, no lo pongamos como una cuestión verdadera, pero como una conjetura, si tuviera algún viso de verdad que en un pasado remoto ha habido un origen para una civilización humana en este mundo que tiene que ver como origen la necesidad de extraer metales preciosos, o pongámosle oro para sintetizarlo en uno, sería espectacular comprender que si ese es el origen, que toda la civilización de alguna manera se desarrollara en base a conocer ese origen. Porque si uno pierde, ¿no?, el concepto de saber cuál fue el origen de una civilización, entonces estamos en manos de los que conocen el origen y no te lo dicen. Entonces, bueno, por lo menos habría que investigar un poco en esa línea, ¿no? Que tiene que ver con el oro. Ahora, después uno podría ya profundizar más y decir, bueno, ¿pero para qué sirve el oro? ¿Qué relación tiene el oro con el organismo humano, por ejemplo? ¿Qué relación tiene el oro con la sangre que corre por las venas del humano? ¿Hay alguna relación? ¿No la hay? Bueno, ese tipo de cosas son interesantes para investigar, ¿no? Bueno, ¿quieren que vayamos cerrando? Por mí sí, Willy. Voy cortando entonces. Dale, cortá la grabación y nos... Se cierra, pero queda abierto. Nuestros mentes.